Ok, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Somos el IESFA de la especialidad de Análisis de Sistemas y en esta oportunidad nos convoca la Unidad Didáctica Gestión de Servicios Informáticos. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 4, es decir, estamos ya en la cuarta semana. El tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver básicamente con el tema de gestión de riesgos de los activos de TI. Vamos a hablar todo lo referente acerca de qué es la gestión de riesgos a nivel de activos de tecnologías de la información, ¿no? Hemos hablado que toda empresa pues maneja activos de TI y obviamente dentro de estos activos de tecnologías de la información que maneja una empresa a nivel de hardware y software, pues debemos de identificar cuáles son esos activos y de cierta manera identificar cuáles serían los posibles riesgos a los cuales estaría expuesto, en este caso, estos activos, ¿correcto? Entonces vamos un poquito a definir qué cosa es gestión de riesgos y vamos un poco a explicar todo lo referente a ello. El elemento de la capacidad se busca básicamente que ustedes puedan identificar cuáles son los riesgos de los principales activos de TI dentro de la empresa para de esa manera pues hacer el tema de gestión, ¿ok? Bien, entonces empecemos. En un mundo globalizado como el que nos ha tocado vivir, o el que estamos viviendo hoy en día, la tecnología pues juega un papel primordial, un papel estratégico. Y esto ha generado, sin duda alguna, la aparición de nuevos riesgos, los cuales pues van a estar siempre asociados a los sistemas que manejan sobre todo información y sobre todo a la tecnología que los soporta, ¿ok? En ese sentido, surge la siguiente pregunta: ¿por qué no se gestionan los riesgos en las empresas? Si hemos hablado de que vivimos en un mundo globalizado, donde obviamente pues las tecnologías están cobrando mayor importancia, más aún en el tema, por ejemplo, de e-learning, o en el tema de teletrabajo, ¿no? Se ha hecho pues indispensable, ¿no? Para algunas empresas que sus empleados, por ejemplo, tengan o cuenten con ciertos recursos tecnológicos para que puedan desarrollar sus actividades. No obstante, en el tema presencial, es decir, antes de la aparición de la pandemia del COVID-19, en el cual nos ha tocado vivir, que prácticamente vamos a terminar con 2 años prácticamente que ha tenido presencia a nivel mundial y que, dicho sea de paso, sigue teniendo efectos en todo el mundo, ¿no? Sin ir muy lejos, ahora Brasil está también teniendo un rebrote, entre otros países a nivel mundial, a pesar del proceso, ¿no? de vacunación que se está intentando hacer en más de un gobierno en todo el mundo. Antes del tema de la pandemia, antes de la aparición de la pandemia, pues era muy común trabajar con equipos, con recursos tecnológicos dentro de la organización. Pero estos recursos naturalmente son considerados activos. A nivel de infraestructura, a nivel de tecnología, se le denomina activos de TI. Y como todo activo, pues está expuesto a ciertas amenazas, está expuesto a ciertos riesgos. Entonces, aquí surge una pregunta y dice, ¿por qué no se gestionan los riesgos en las empresas, en las organizaciones? Generalmente existen ciertas respuestas por parte de los gerentes o por parte del mismo personal que labora en la empresa, donde muchas de estas respuestas suelen ser las siguientes, como por ejemplo, que los riesgos muchas veces pues no aportan valor alguno a la empresa y si pensamos, dice, en todo lo malo, pues no hacemos nada. Es decir, la argumentación o la respuesta por parte de los empleados o los colaboradores, inclusive la propia gerencia, es de que no es importante para ellos hablar de riesgos, no es importante generar o gestionar estos riesgos, porque generalmente nos podemos pasar el tiempo pensando únicamente en todo lo malo y puede que no hagamos nada.
Otra de las respuestas es que no hay suficientes controles, no existen controles suficientes dentro de la empresa para poder hacer, digamos, la gestión de estos riesgos que se pueden presentar dentro de la empresa. Por otro lado, otra de las respuestas que suelen dar estos usuarios es la siguiente. Aquí dice pensamos solo en metas, aquí pensamos solo en objetivos, acá no pensamos en riesgos, aquí no visualizamos el tema de riesgos, aquí pensamos en positivo, aquí pensamos en objetivos a cumplir a largo plazo, pero no visualizamos el tema de riesgos. Otra respuesta puede ser de que aceptamos que es común, dice, es común que fallen los sistemas tecnológicos, claro que sí, eso es normal, así que no vamos a hablar de riesgos porque es común que efectivamente existan ciertas fallas o ciertos fallos en los sistemas de información, en los sistemas tecnológicos que tiene la empresa. Eso también puede ser quizás otra de las respuestas por lo cual pues hay cierta negativa, claro está, a lo que es la gestión de riesgos. Otra de las respuestas, dice, suele ser la siguiente. No hay tiempo para evaluar los riesgos. Nosotros necesitamos vender, nosotros necesitamos generar activos, nosotros necesitamos generar ingreso de dinero para la empresa. Nosotros no vamos a pensar en riesgos dentro de la organización. Por lo tanto, no tenemos tiempo para hacer ninguna evaluación de riesgos. Eso también puede ser otra de las respuestas que pueden dar los mismos empleados dentro de la organización o parte de la estructura jerárquica, ¿no? Generalmente, pues, los que son jefes de área, los gerentes, quienes están, ¿no?, en la cúspide del organigrama o quienes están a cargo de alguna jefatura de área, puede ser alguna de esas de las respuestas que acabamos de mencionar. Otra de las respuestas de la negativa de por qué no se gestionan estos riesgos dentro de la organización o dentro de las empresas es de que acá nunca ha pasado, acá nunca pasó nada, aquí no pasan riesgos, por lo tanto no es necesario. ¿Para qué gestionarlos? ¿Para qué evaluarlos? ¿Para qué identificarlos? Es pérdida de tiempo. Eso también puede ser otra de las respuestas. Otra de las respuestas es no tenemos los procesos definidos, o sea, no hay procedimientos, no hay procesos definidos, preestablecidos dentro de la empresa, por lo tanto, como no tenemos definidos nuestros procesos, ¿para qué vamos a gestionar riesgos? Eso también puede ser quizás otra de las respuestas que pueden argumentar, ¿no?, muchos de los empleados que laboran dentro de una organización. De allí su negativa. Otra respuesta que también se puede dar es gestionar los riesgos no me van a ayudar a vender más, sobre todo los que trabajan en el área de ventas, ¿no?, que ellos solamente se dedican a lograr objetivos, ¿no?, y obviamente ganan los vendedores por comisión. Los vendedores no solamente ganan su sueldo, sino ellos, verdad, su verdadero valor de ingreso en una empresa es que hay empresas que, si bien es cierto, un vendedor tiene un sueldo mínimo, un sueldo, digamos, significativo, pero ellos ganan más por las comisiones, porque cuanto más venden, pues más comisiones obtienen, dependiendo del tipo de producto y dependiendo del porcentaje de comisión que reciban. Hay vendedores que pueden facturar, digamos, en ingresos quizás en un año, puede superar de repente, vamos a suponer que mensualmente obtengan un ingreso de 4,000 soles mensuales o 5,000 soles mensuales. Entonces, eso multiplícalo por un año, más o menos ellos deben estar por de 40 a 60,000 soles. Por ejemplo, los que venden automóviles, ¿no?, pueden de repente en un mes vender solamente un automóvil, pero del valor del automóvil ya tienen un porcentaje asignado. O sea, ya ganaron un porcentaje. Entonces, esa gente gana más, por ejemplo, por comisión, ¿no? Entonces, esa es otra de las respuestas de la negativa, ¿no? Gestionar los riesgos no me van a ayudar a vender más. Esa puede ser otra de las respuestas. Otra de las respuestas del por qué no se gestionan los riesgos en las empresas o en las organizaciones podría ser el siguiente.
Dice, si ocurre algo, ya lo arreglaremos. O sea, si pasa algo, pues ahí veremos en el camino cómo lo solucionamos. Por ahora, sigamos enfocados a la parte comercial, a la parte del negocio. Entonces, como se puede dar cuenta, la argumentación, la respuesta que nos pueden dar los empleados frente a esta interrogante de por qué no se gestionan los riesgos en las empresas son múltiples, son muchas. ¿Ok? Muy bien, ¿existen diferentes tipos de gestión de riesgos en las organizaciones? Claro que sí, porque el tema de gestión de riesgos es muy amplio en realidad. Esto no es un tema que solamente esté enfocado al tema tecnológico. Cuando hablamos de gestión de riesgos, estamos hablando de varios tipos de riesgos. A ver, voy a reducir un poquito ahí para que se pueda apreciar todos los tipos de riesgos que hay. Entonces, primero vamos a hacer un reconocimiento de cuáles son estos tipos de riesgos que existen y luego vamos a ver cuáles son los que competen íntegramente a nuestra área de sistemas. Cuando hablamos de tipos de riesgos, existe una primera gestión de riesgos, que es la gestión de riesgo de fraude. Ese es un primer punto. 2, gestión de riesgos de seguridad en la información. El primero, pues, tiene que ver con la parte económica, tiene que ver con la parte empresarial, ¿no? Que puedan cometer de repente algún fraude dentro de la empresa, gestión de riesgos de fraude. El segundo, que dice gestión de riesgos de seguridad en la información, pues estamos hablando de aquellos riesgos que podemos estar expuestos como empresa si es que se llega a vulnerar la seguridad de la información de la organización. Y el tercer punto tiene que ver con la gestión de riesgos de TI. Entonces, no confundir porque son dos conceptos distintos. El punto número 2, que dice gestión de riesgos de seguridad de la información, pues están hablando de los riesgos que se corren frente a la vulnerabilidad o vulneración en cuanto a la seguridad informática. Quizás por eso es la necesidad de implementar un SCGCI, un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Donde obviamente pues ahí una normativa ISO calza perfectamente. Y lo otro es la gestión de riesgos, pero ya en el tema de TI, de tecnologías de la información. O sea, estamos hablando aquí básicamente de los riesgos a los cuales estarían expuestos los activos de TI, tanto en hardware como en software. También existen otros tipos de gestión de riesgos, como por ejemplo la gestión de riesgos a nivel legal y a nivel contractual. Es decir, hay riesgos legales y contractuales que se pueden también dar dentro de una organización. También está la gestión del riesgo operativo, la gestión de riesgos financieros, que esto lo ve generalmente la parte contable. Y también está la gestión de la continuidad del negocio y la recuperación de desastres. Profesor, una pregunta, ¿sí? Dentro de toda la explicación que usted nos ha estado brindando desde la actividad de aprendizaje número 1, en algún momento usted habló del PCN, el plan de continuidad del negocio. Sí, es correcto. Un PCN, según los tipos de riesgo que yo estoy observando aquí en pantalla, ¿en dónde calzaría este PCN? A ver, ¿alguien me puede decir en dónde calzaría el plan de continuidad del negocio? ¿Calzaría en lo que son fraudes, en lo que es seguridad de la información, tecnologías de la información, en el tema legal, en el tema operativo, en el tema financiero, en el tema de recuperación de desastres, en el tema estratégico o en el tema de proyectos? ¿Dónde calzaría el PCN, el plan de continuidad de negocio? Ideas. Reyes, tu opinión importa. Ideas. Tufiño, Guisado, Murrugarra, Jerónimo, Bullón, Ramírez. ¿Puede repetir la pregunta que no escuché? O sea, ¿quieres que te repita todavía la pregunta? Profe, repita, por favor. Ya, otro también que no escuchó. Estoy diciendo que a lo largo de las sesiones hemos hablado, de las diferentes sesiones que hemos tenido, hemos hablado de que toda empresa debe contar con un PCN, un plan de continuidad del negocio. Pregunto, ¿un plan de continuidad de negocio se debe elaborar como respuesta frente a qué tipo de riesgo de lo que tienen ustedes aquí en pantalla?
de los riesgos que ustedes tienen aquí en pantalla, ¿para cuál de ellos debería yo de elaborar un plan de continuidad del negocio? Plan continuo de negocio. Plan de continuidad del negocio. Ya ves, y así me responden los foros, ¿no? De forma excelente. Yo digo, wow, ¿no? ¿Cuánto Profesor, ley? ¿no sería para el Dime, te escucho. riesgo de seguridad de información? No, es plan de continuidad del negocio. Entonces, riesgos estratégicos sería, pues. No, tampoco. ¿Ya ves? De proyecto, gestión de riesgo de proyecto. El otro se quedó en proyecto. ¿Qué proyecto? Nada, plan de continuidad. Ahí está, ahí dice continuidad del negocio. Profe, La gestión de continuidad de esas negocio. preguntas, está para leer nada más. No lees, pues. Yo te he dicho, tú vas al gym, lleva ahí tu tablet, lo pones ahí delante, ¿no? Vas 1, 2, 3, 4, y vas mirando. No respondí porque ahí claramente decía gestión de la continuidad del negocio, había que leer nada más. Acá está, pues mira, Murrugar es inteligente, ¿no? Que Murrugar es medio que se relaja. Como dice Murrugar, acá está, pues profesor, gestión de la continuidad del negocio. PCN, plan de continuidad del negocio. Ah, ya. Entonces, profesor, yo elaboro un PCN, o sea, la empresa debe tener un plan de continuidad de negocio, básicamente cuando podría existir cualquier desastre natural, ambiental, dentro de la empresa. Un terremoto de repente. ¿Qué pasa si ocurre un terremoto? ¿Qué pasa si ocurre un incendio? ¿No? Y obviamente eso va a frenar la actividad comercial de la empresa. Tiene que haber un PCN, tiene que haber un plan de continuidad del negocio que nos diga rápidamente cómo salimos de esta situación y nos recuperamos para poder continuar con las actividades comerciales. Hay toda una estructura. Profesor, ¿existe un formato para el PCN? Sí, sí hay un formato. Más o menos son 60 páginas. No les pido hacer un PCN porque no, pues eso ya sería una maldad. No. Pero sí existe, digamos, una estructura de lo que es un plan de continuidad de negocio. Profesor, el plan de continuidad de negocio es un plan que debe estar enfocado para un desastre en específico o para varios desastres. En realidad se debería elaborar un plan de continuidad de forma integral, pero si la empresa recién está incursionando en temas de gestión, podemos enfocar nuestro PCN de repente para desastres que sean de repente de alto riesgo y que nosotros somos conscientes que podría suceder. Y si eso sucede, ¿qué hace la empresa? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo vemos la manera de continuar con nuestras actividades comerciales? ¿Cómo hacemos para continuar con nuestras actividades dentro de la organización? Porque la empresa no puede quedar detenida. Si una empresa cierra por mucho tiempo, corre el riesgo de quebrar. Más aún cuando no genera ingresos, no genera activos. Un ejemplo, jóvenes, clarísimo, lo que estamos viviendo o lo que están viviendo muchas de las pymes o MIPES a raíz de la pandemia, ¿no? Sí, obviamente ahorita ya como que la situación está poco a poco retornando a digamos, a la actividad comercial, pero imagínate al inicio del año pasado, ¿no? 2020, nos remontamos a marzo de 2020 hasta más o menos junio, julio, la situación para muchas empresas fue difícil. Dejaban de generar ingresos, obviamente por el tema de la pandemia, por el tema de la cuarentena, la cual en su momento estuvimos obligados todos a cuidarnos por el tema del COVID-19, ¿no? Entonces, si una empresa no evalúa, digamos, en el caso del PCN, cualquier eventualidad, cualquier desastre, ya sea natural, un desastre de repente, no solamente desastres naturales, sino también desastres, en este caso, malintencionados que podrían darse, un incendio, por ejemplo, provocado. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo salimos de esa situación?
Pues, cuando sucede una eventualidad de esa naturaleza, por ejemplo un terremoto, pues tiene que haber un plan de continuidad. Ok, ha habido un terremoto, profesor, la infraestructura se ha dañado, ¿qué hacemos? Habrá que implementar módulos, hay que hacer levantamiento de escombros, tiene que haber un comité de seguridad. Profesor, cuando habla usted de seguridad, entonces la seguridad no solamente está enfocada en informática, ¿no? También hay comité de seguridad del trabajo y cómo actuar y qué actividades hay que, por ejemplo, recuperar dentro de la organización. Profesor, nuestra empresa se dedicaba a vender, entonces tenemos que nuevamente implementar módulos para el área de ventas, atención al cliente, dependiendo del rubro, claramente, de la empresa, ¿no? Dependiendo también del rubro, obviamente elaboramos nuestro PCN. ¿Quién te va a proveer los principales servicios? ¿No? Servicio de agua, luz, tus proveedores, etc. Entonces, obviamente ahí hay que hacer toda una gestión y no lo hace una sola persona. Generalmente el plan de continuidad de negocio están involucrados pues todos los jefes de área y también el gerente de la empresa y obviamente hay un comité de seguridad encargado de eso. En el caso, a ver si me han estado atentos la semana pasada, la clase pasada, en el caso de gestionar riesgos a nivel de TI, a nivel de tecnologías de la información, qué tipo de documento, qué tipo de plan debemos elaborar. El PETI, muy bien, un plan de tecnologías de la información. O sea, toda empresa tiene que tener un plan de tecnología de la información que no es un plan que se va a dar de forma efectiva en ese momento, generalmente es un plan a largo plazo, ¿no? Comentábamos en la clase anterior, tú puedes tener un PETI al 2025, al 2024. Generalmente estos planes estratégicos de tecnologías de la información están enfocados a largo plazo, a 4 o 5 años. ¿Quiénes se encargan de elaborar este plan estratégico de TI? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? Pues es el área de sistemas. Y el área de sistemas es el responsable de elaborar este plan estratégico de tecnologías de la información. Pregunto, ¿quién va a gestionar los riesgos en seguridad en información y quiénes van a gestionar la gestión de riesgos en TI dentro de la organización? ¿Quiénes son? Ideas. ¿Quiénes se encargan? ¿El área de almacén? ¿El área de contabilidad? ¿El área de ventas? ¿Quiénes son los responsables? Pregunta. Jerónimo. Ya respondió el foro ya, como bueno. A ver, Jerónimo, ideas. El área de sistemas, pues señores, el área de sistemas. El área de sistemas no es el responsable de gestionar los activos, de gestionar la seguridad de la información, de gestionar los riesgos, las amenazas, helpdesks, gestión de entrega, gestión de soporte, gestión de los servicios informáticos. Es el área de sistemas. Por eso es que yo lo he marcado aquí de color amarillo. Entonces, que quede claro que el área de sistemas es el responsable de no solo elaborar el PETI, sino también que el área de sistemas podría participar en la elaboración del PCN, por ejemplo, en el plan de continuidad de negocio, a nivel de infraestructura, a nivel, por ejemplo, de qué pasa si es que la empresa colapsa por algún desastre a la cual se ve enfrentada, cómo quedó el tema de los equipos, el data center, el servidor o los servidores que se manejan dentro de la empresa, ¿no? Cómo recuperamos y volvemos a seguir, obviamente, con nuestras actividades, ¿no? Cómo nos recuperamos del desastre, ¿no? Cuando se dice, vamos a volver a la normalidad, es difícil. Cuando ocurre un desastre, no se puede volver a la normalidad. Ya la normalidad no existe. La normalidad quedó en el pasado antes del desastre. Lo que vamos a intentar es continuar con lo que estábamos haciendo de una forma distinta, en un contexto distinto,
donde tendremos que adecuarnos al nuevo contexto, al nuevo entorno. ¿Okay? Entonces, estos son los tipos de gestiones que generalmente existen a nivel de gestión de riesgos dentro de las empresas, ¿no? Los que acabamos básicamente de mencionar. Profesor, acá también habla de gestión de riesgos estratégicos. Esto lo ven más que todo en el área de administración, ¿no? Lo que tiene que ver pues con estrategias a nivel de empresa, toma de decisiones, etcétera. Pero eso no significa que no intervengan también los sistemas de información. Claro, acá van a necesitar de algunos sistemas que permitan tomar decisiones, como los sistemas OLAP, un sistema de repente de Business Intelligence, Business Analytics, Machine Learning, Big Data, etcétera, ¿no? Todos estos sistemas que tienen que ver con los sistemas OLAP y que permiten, pues, formular estrategias en función a la toma de decisiones, ¿no? Que está basado en el análisis de datos, ¿no? Descriptivo, predictivo, prescriptivo, ¿no? Los tipos de análisis. Muy bien, y la gestión de riesgos en proyectos, pues, está orientado, obviamente, a lo que viene a ser la dirección, ¿no? De todo un proyecto, como por ejemplo la construcción. De repente, profesor, hay un proyecto que tiene que ver con la construcción de un nuevo data center en provincia. Eso es un proyecto del área de TI. O de repente tenemos como proyecto la creación de un nuevo sistema ERP. Eso también es un proyecto. O la implementación de un sistema de videovigilancia mediante cámaras IP para la nueva sede que se va a aperturar en el norte del país. Entonces, ¿quién está a cargo de ese proyecto? ¿Quién está a cargo de la implementación de ese sistema de videovigilancia mediante cámaras IP? Tiene que haber un responsable. ¿Y en ese proyecto no habrán riesgos? Obviamente que sí. Entonces, tiene que haber ahí un jefe de proyectos o un gerente de proyectos, ¿no? En el caso, no sé si ustedes recuerdan el famoso Project Manager, ¿no? Él es el encargado de liderar el proyecto y también de gestionar probablemente los riesgos a los cuales podría estar expuesto dicho proyecto. Muchas veces cuando hablamos en sistemas de gestión en proyectos, siempre lo asociamos a la implementación de un sistema. No digo que no, o sea, sí, efectivamente también podría ser el desarrollo de un sistema OLTP, un sistema transaccional, un sistema multiplataforma, el desarrollo de 2 o 3 aplicaciones móviles o una solución BI, Business Intelligence, o quieren implementar Business Analytics, una solución de ese tipo, ¿no? Pero también está en proyectos a nivel tecnológico el hecho, por ejemplo, del área de redes, telecomunicaciones. Eso también está dentro de esta área cuando hablamos de gestión de proyectos de TI. Y naturalmente, pues también pueden haber riesgos distintos dentro del proyecto, distintos riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del proyecto y que también tenemos que planificar. Entonces, el término gestión está en todos los puntos, en todos lados. Siempre hay que gestionar, siempre hay que administrar, siempre hay que dosificar los recursos. Entonces, de una u otra manera, pues terminamos a veces haciendo gestión, ¿no? Dentro de la misma empresa. Ok, surge la siguiente interrogante. ¿Qué se logra con la gestión de riesgos? Ya vimos la negativa de los usuarios del por qué no quieren generalmente o no les gusta o no desean gestionar riesgos en una empresa. Hemos identificado cuáles son los tipos de riesgos que generalmente existen en una organización y ahora hablamos acerca de qué cosas se logra con la gestión de riesgos. Primero, dice, aumentar la probabilidad de lograr los objetivos. Claro, cuando se gestionan los riesgos, obviamente, pues va a existir cierta probabilidad de que podamos cumplir con cada uno de los objetivos estipulados o que hemos identificado dentro de nuestra gestión. 2, fomenta la administración proactiva. ¿Qué significa esto? Significa que dentro del equipo de trabajo, ¿no? Buscamos que nuestra administración, nuestra gestión sea dinámica, sea proactiva. ¿Ok? 3, ser consciente de la necesidad de identificar y tratar el riesgo en toda la organización. Con esto logramos también no solamente identificar los riesgos, sino también mitigarlos. Hay que mitigarlos, los riesgos que se identifiquen tienen que siempre mitigarse. Si nosotros nos quedamos solo en la fase de identificación de riesgos, pero no planteamos ninguna alternativa de solución o no ejecutamos medidas
que hagan frente a esos riesgos, pues créeme que esos riesgos a la larga o a la corta se van a convertir en problemas para la empresa. Entonces, tenemos que ser conscientes no solo con la identificación, no solo con la necesidad de identificar esos riesgos, sino también de tratarlos dentro de la empresa. 4. Mejora la identificación de oportunidades y amenazas. Esto obviamente tiene que ver con el análisis FODA, o también conocido como análisis DAF. En toda organización debemos de identificar, ¿no? Hacer nuestro análisis interno para identificar cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y dentro del análisis externo ver cuáles serían las oportunidades que nos ofrece el mercado y las amenazas a las cuales podría estar expuesta la organización. Entonces, con la gestión de riesgos, de cierta manera, dice, se logra mejorar la identificación de oportunidades y amenazas. Como quinto punto, dice, se deben de cumplir con los requisitos legales, reglamentarios pertinentes y las normas internacionales. Sí, ¿qué es lo que sucede acá? Que dentro de lo que son activos de TI, que dentro de lo que viene a ser pues la gestión de activos o la gestión de servicios, muchos de estos activos, tanto de hardware, a nivel de hardware como de software, muchos de estos activos tienen que ver con el hecho de que nosotros nos, digamos, preocupemos por el buen funcionamiento de estos equipos. Y el hecho de preocuparnos por el buen funcionamiento de esos equipos implica que tengamos que identificar ciertos riesgos o ciertas amenazas y crear un plan que nos ayude a revertir dicha situación en el supuesto caso que nuestros activos se pongan en riesgo en determinado momento. Para eso existen algunas normas internacionales, como es, por ejemplo, la ISO, ¿no? La ISO 27000 o 27001, que tiene que ver pues con el sistema de gestión de seguridad de la información, que tiene que ver más que todo con el tema de vulnerabilidades, de amenazas, que tiene que ver justamente con el robo de la información, etc. Entonces, hay ciertas normas que podemos nosotros considerar para lo que viene a ser, pues, en este caso, la gestión de estos activos, ¿no? De TI. Muy bien, siguiente. Mejorar los informes obligatorios y voluntarios. Como en toda gestión, como en toda área, tenemos que entregar informes. Hay empresas que por política siempre cada área envía un informe, por ejemplo, mensual, de todo lo que ha hecho en su gestión. Entonces, el área de ventas, el área de finanzas, el área logística, siempre envían informes mensuales a la gerencia. Créeme que el área de sistemas no es la excepción. No porque nosotros seamos de sistemas no nos van a pedir informes. Créeme que en una empresa medianamente grande van a tener que trabajar con informes, y muchas veces esos informes son obligatorios, su presentación a la gerencia. Entonces, esos informes van a mejorar siempre y cuando nosotros identifiquemos no solamente nuestros activos, no solamente haciendo un inventario de nuestros equipos, de nuestros recursos tecnológicos que existen dentro de la empresa y que de repente están distribuidos a lo largo de todas las distintas sedes o diversas sedes que tenga nuestra institución o nuestra organización, y que de una u otra manera tenemos que también justamente hacer un inventario de los mismos, pero también identificar cuáles serían los principales riesgos de cada uno de esos activos de TI. ¿Para qué? Para que cuando suceda un riesgo como el que hemos identificado, digamos que podamos de cierta manera saber reaccionar y saber actuar frente a dicho evento o a dicho suceso que se está dando. Entonces, todo lo que suceda dentro del área de sistemas, pues también deberá ser reportado como parte de la gestión. Te lo pueden pedir o lo van a pedir en todo caso. Eso también depende de qué empresa sea, pero generalmente siempre la mayoría de empresas piden informes mensuales a todas las áreas para ver qué es lo que están haciendo, qué es lo que están gestionando, qué es lo que están direccionando, qué eventualidades se han presentado en el área, cómo lo han solucionado. O sea, eso es gestión también. Punto 7.
lo que se logra con la gestión de riesgos es mejorar, dice, la confianza y la aceptación de las partes interesadas. Pues sí, naturalmente, y siempre en una empresa van a estar las partes interesadas. Si nosotros somos del área de sistemas y bajo nuestra responsabilidad están los activos de TI de la empresa, pues ¿quiénes serían las partes interesadas? Pues los usuarios, pues los empleados. Ellos necesitan de estos recursos tecnológicos, necesitan de la infraestructura tecnológica, del acceso y conectividad a la red, de los equipos, y obviamente pues nosotros como área de sistemas tenemos que ver de cierta manera que estos activos siempre estén disponibles para esos usuarios cuando ellos requieran hacer uso de dichos activos. Entonces, es inconcebible, por ejemplo, que dentro del área de sistemas tengamos de repente en el área de soporte, tengamos equipos por mantenimiento, por reparación, y que estén ahí 2, 3 meses y no le demos solución, porque obviamente son equipos que no están en funcionamiento y que son activos que podrían ser utilizados o reutilizados justamente por estas partes interesadas. Punto 8. Establecer bases confiables para la toma de decisiones y planificación. En toda empresa, obviamente, tiene que haber una planificación, es parte de la gestión. Entonces, tenemos que tener ciertas bases sólidas y confiables en las cuales va a recaer nuestra gestión. Entonces, con la gestión de riesgo también se busca eso, tener claro cuáles son las bases con las cuales vamos a trabajar, vamos digamos, a gestionar, a hacer nuestra planificación, y sobre todo, esto también va a ayudar al proceso de la toma de decisiones. ¿Mejoramos las decisiones, profesor, siempre y cuando hacemos gestión de riesgos? Sí, porque te adelantas a lo que podría pasar en un futuro no muy lejano, de manera eventual. Ok, ¿qué pasa si como riesgo alguien logró vulnerar la seguridad de acceso al servidor? Eso es un riesgo, ¿no? Alguien efectivamente ha logrado vulnerar la accesibilidad o el acceso al servidor. Ese riesgo puede contraer, obviamente, puede conllevar, ¿no? A que dicho riesgo sea alto, bajo, medio. Eso se llama evaluar el nivel del riesgo. Cuando hablamos de gestión de riesgo también hay que evaluar el nivel. Uno, nivel de probabilidad y el nivel de impacto. Eso se maneja en lo que se llama la matriz de riesgos, ¿ya? Que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿es importante identificar el riesgo? Sí, pero también es importante evaluar la probabilidad, por ejemplo, de que ocurra o no dentro de la organización, ¿ya? Entonces, es importante ese punto, ¿no? Punto 9, mejorar los controles. Claro, si tienes tú identificado cuáles podrían ser los posibles riesgos que ocurran dentro de la empresa, entonces vas a poder generar o crear los mejores controles para poder evitar que esos riesgos se den en determinado momento. Y en el punto 10 habla de que se debe, en este caso, se puede asignar y utilizar eficazmente los recursos para el tratamiento de esos riesgos. Es decir, si tenemos los riesgos identificados, vamos a poder justamente disponer de una mejor manera los recursos con los cuales contamos dentro de la empresa y poder hacer no solamente el seguimiento, sino también el tratamiento del riesgo como tal. A eso se refiere. Cuando hablamos de la gestión de riesgos en lo que es seguridad, la gestión de riesgos de seguridad, ¿qué cosa es lo más importante? Es más importante que nunca. ¿Qué cosa? A ver, vamos a ver. Puede ser fácil desplegar tecnología en lo que es seguridad y pensar que se ha mitigado el riesgo en una empresa, en un negocio. Lamentablemente, dice, la inversión en tecnología no necesariamente es una garantía de protección contra las amenazas recientes. ¿A qué se refiere, profesor, este punto cuando habla que la inversión en tecnología no necesariamente va a garantizar la protección contra las amenazas que se han dado? Porque obviamente, frente al riesgo de que nos quedemos sin energía eléctrica, pues alguien dirá, pues compremos UPS, ¿sí? Vamos a comprar UPS que nos permitan almacenar
energía eléctrica por 4, 5, 6 horas. Existen de tales marcas, de tales características, etcétera. Y pues los UPS sería la mejor alternativa de solución para poder mitigar ese riesgo frente a que nos quedemos sin energía eléctrica dentro de la empresa. Más aún cuando dentro de la empresa está el área de sistemas y ahí tenemos el data center y ahí están los servidores y por lo tanto tus servidores o tus equipos no se pueden quedar sin energía eléctrica. Más aún cuando están los usuarios operando y el servidor está atendiendo una serie de solicitudes, ¿no?, dentro de la red. Entonces, obviamente, si se va la luz, se va la energía eléctrica, los servidores se apagan y no se pueden apagar. Tienen que tener un tiempo, ¿no?, digamos, adicional de energía para poder luego, o bien apagarlos o bien hasta que se solucione el problema del corte de energía. Generalmente los UPS que adquieren las empresas es básicamente para que el servidor no se apague, para que siempre esté constantemente disponible y accesible, ¿ok? Entonces, el hecho de invertir en esa tecnología, ¿no?, si bien es cierto, de cierta manera, pues sí, puede garantizar de que, digamos, se evite el riesgo de que se quede sin fluido eléctrico. Pero también es un tema de gestión, porque también es un tema de ver quién está a cargo del área de sistemas, ¿no? O sea, estos UPS que se van a comprar o que se van, digamos, a implementar, ¿no? En este caso, alguien los tiene que gestionar y que supervisar y también revisar, porque no es de que compro tecnología y la tengo ahí y ahí está en la empresa, sino que también hay que hacer revisiones periódicas de estos equipos, ¿no? Planes de mantenimiento, etcétera. Todo eso es parte de la gestión. Bien, a continuación se mostrarán más requisitos claves que deben poseer los programas de gestión de riesgos de seguridad. Punto número 1 dice, el cumplimiento es solo un factor. ¿A qué se refiere con esto? Dice, el cumplimiento no debe desaparecer en su totalidad, incluso en un programa basado en riesgos. Las normas están ahí, pero los jefes y los gerentes en un departamento deben empezar, dice, a pensar en términos de niveles de riesgos que sean aceptables frente a requisitos de cumplimiento. Este es un cambio en el lenguaje y es el momento cuando todos entienden que la diferencia es justamente la transformación no solamente de un área, sino la transformación de toda una empresa. Aquí claramente nos habla de que el cumplimiento no debe desaparecer en su totalidad, ¿no? Sino debe haber, dice, un programa basado en riesgos. Toda empresa tiene que tener en cuenta o debe de considerar un programa que esté basado en riesgos, donde obviamente existan normas, pero que estas normas no solamente estén en papel, ¿no?, sino que los gerentes, dicen, los jefes de una determinada área deben justamente empezar a considerar que ciertos riesgos pueden ser aceptables frente a ciertos requisitos de cumplimiento. Y eso es importante también considerar. ¿Ok? Obviamente dice, de cierta manera, lo que se busca es generar un cambio no solamente en la forma, no solamente en el lenguaje, sino en que todas las personas que laboran dentro de la organización entiendan que si quieren ellos diferenciarse de la competencia, tienen que empezar por hacer un cambio. Y eso implica no solamente cambio de tecnología, adquisición de nuevos equipos, sino también un cambio de chip. Es decir, cambiar la forma a veces de pensar de los usuarios, porque a veces eso también pasa. Adquirimos tecnología, lo implementamos, pero a veces los usuarios no consideran o no entienden del porqué de la adquisición de nuevos equipos. O sea, a qué cosa es lo que la empresa quiere lograr a largo plazo. Entonces, eso de cierta manera va a hacer la diferencia siempre y cuando se logre pues la transformación en toda la organización. ¿Ok? Bien. A ver, tenemos por acá creo una pregunta de Ramírez que me dice,
habría la posibilidad de que haya un ataque de vulnerabilidad a los UPS de las empresas. A ver, cuando hablamos de ataques, ¿no? Los ataques no solamente se dan a los servidores. No he visto, digamos, un ataque que se haya dado actualmente a un equipo, un UPS. No he escuchado nada referente a ello, pero eso no significa que no se podría dar. En realidad, no se da porque, no se ha dado porque generalmente los UPS son equipos más electrónicos. Lo que hacen es conservan energía, guardan energía eléctrica. Son una especie de baterías, para que me entiendas, y una vez que estas baterías están cargadas, pues van a estar siempre disponibles. Entonces, frente a un corte de energía, inmediatamente pues se deben de activar los UPS para suministrar energía a los servidores. Entonces, alguien tiene que estar bajo esa gestión, bajo esa responsabilidad de ver los equipos de lo que son UPS, ¿no? Muy bien, punto 2. La tolerancia al riesgo evoluciona con el tiempo. Se espera, dice, que un plan de evaluación y un perfil de riesgo cambien con el tiempo. Además, dice, es difícil para las empresas evaluar de manera adecuada el riesgo antes de encontrar un problema. Sí, pues, porque muchas veces cuando queremos gestionar riesgos, lo hacemos, pero cuando ya se presenta el problema. Eso también pasa, que a veces dentro del área de sistemas no visualizan o no, ¿qué te digo? Pues no piensan en riesgos mientras no sucede nada, ¿no? Mientras no ha habido ningún problema de esa naturaleza, nadie pensó en ese riesgo. Ups, no lo vimos, no lo consideramos, porque nunca nos había pasado. Bueno, ok, eso significa que el área de sistemas o los especialistas pues hagan de forma semanal, quizás, no diaria, pero sí semanal, reuniones para hacer evaluación de los equipos, para ver justamente y considerar, ¿no?, una lista de riesgos que podría darse dentro de la organización. Profesor, ¿eso implica tener una tabla con toda una lista de riesgos y clasificarlas? Sí, podría ser, sería lo ideal, tener una tabla de riesgos y enumerarlos, R01, R02, R03, R04. Es decir, tener tipificado todos los riesgos, ¿no?, que se podrían dar dentro del área de sistemas, enfocado no solamente a nivel de hardware, sino también a nivel de software, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de que perdamos información de la empresa, que se pierda de repente la información o la data que maneja la empresa a nivel de servidor, ¿no? O el robo de información, eso también podría ser un riesgo, que se roben la información. Entonces, ¿qué hacer frente a que alguien de repente se vuela la data, se lleva la data, o simplemente ocurrió una amenaza, la amenaza de SQL injection o inyección SQL? Hay una amenaza latente en el servidor que pueden, obviamente, atacar el servidor bajo la técnica de SQL injection, se tumban la base de datos y frente a esa amenaza nos estamos expuestos, ¿no?, al riesgo de que nos quedemos sin información. Entonces, pues bueno, trabajas backups, trabajas con copias de seguridad, implementarás de repente un servidor remoto, ¿no? Un servidor remoto donde se lleven ahí, se almacenen ahí todas las copias de seguridad de la base de datos. Como plan de contingencia deberías de considerar. El otro documento que también se maneja mucho en sistemas jóvenes es el plan de contingencia. ¿Ok? A ver, acá nos comenta algo Jerónimo y nos dice lo siguiente. No recuerdo en qué año sucedió, pero ingresaron con un SQL injection y se tumbaron la base de datos de la SUNAT. Ah, ya, muy bien. No sé si fue exactamente la base de datos, Jerónimo. Lo que sí pasó, no sé si es la misma casuística de la que voy a comentar a continuación, pero sí pasó, más o menos fue, no recuerdo exactamente el año, fue entre el 2014, si no más recuerdo, al 2017, creo que en ese lapso. Hubo un tema muy sonado aquí en Perú,
que fue con el tema de justamente del destape de algunos casos de corrupción por el tema de Odebrecht, que es bien sabido, así que no hay problema en mencionar. Y se pronunció la comunidad de Anonymous frente, voy a usar el término lentitud, por no decir otro calificativo, lentitud del Poder Judicial y de quienes estaban llevando estos casos, ¿no? La Fiscalía y todo esto, como forma de presionar a Anonymous, hizo un ataque, efectivamente, un ataque masivo. Y no solamente fue a la página de la SUNAT, ¿no? Fue un ataque directo a la página del Poder Judicial. Cayeron algunas páginas como RENIEC, la página de SUNAT y de algunas municipalidades principales de Lima. Sus sitios web fueron atacados. Se cayeron, literalmente se cayeron el acceso a sus dominios. O sea, cuando tú ponías www.sunat.gov.p o Poder Judicial, simplemente salía la página de error, lo sentimos, pero no hay accesibilidad. Y ojo, ese ataque lo hicieron, si no más recuerdo, si mi memoria no me falla, fue más o menos alrededor del mediodía, entre las 12 y la 1 de la tarde, entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde. Y esas páginas estuvieron caídas más o menos hasta las 4 a 6 de la tarde. Entre 4, 5 y 6 recién pudieron restablecer el servicio. O sea, fue un ataque que los dejó prácticamente alrededor de 4 a 5 horas sin conectividad. O sea, prácticamente si todo su sistema lo tenían en un servidor web y al hacer el ataque remoto que hicieron, obviamente los dejaron sin conectividad. Alguien se puede pensar y decir, pero espérate, son entidades públicas, es de un gobierno, ¿cómo puede ser posible? Sí, en informática todo es posible, ¿no? Y obviamente, pues, esta comunidad actúa bajo como se dice, anonimato, ¿no? Y de una u otra manera, con ese ataque hizo que reaccionaran, ¿no? Dice, señores, por favor, ¿no? Anónimo se pronunció, si pueden, vean el video, está en YouTube, lo subieron. Y salió como noticia y todo en la prensa, porque fue una forma digamos, de un jalón de orejas de decirle al gobierno, y sobre todo al Poder Judicial, ¿no? Señores, atiendan lo que está pasando en su país, ¿no? Más aún en un tema de corrupción tan grande, ¿no? Muy bien, ¿qué nos comenta por acá Ramírez? Ah, ok, sí, fue también, claro, también pasó con el gobierno del expresidente Vizcarra. Sí, también. Bueno, ya no vamos a hablar de política porque si no, no termino mi clase. Ya, sí, efectivamente. Entonces, nos podemos dar cuenta de que en sistemas, pues, siempre van a estar expuestos sobre todo los activos, sobre todo los equipos, ¿no? De una empresa, ¿no? Sus servidores, pues, obviamente ataca a un servidor, que haga un ataque al servidor, pues, es simplemente dejarlo fuera a la empresa a nivel operativo. Porque si es una empresa que ya trabaja con sistemas, pues todos los sistemas lo manejan en su servidor. Entonces yo creo que el talón de Aquiles de una empresa siempre van a ser sus servidores. Y es allí donde entra en acción o digamos, entra en escena ustedes como especialistas, ¿no? Ver la manera de cómo hacer frente a las distintas amenazas que se pueden identificar y que podrían ocurrir y que frente a determinada amenaza se corre el riesgo de, ¿no? Se corre el riesgo de. Y si es que no solucionamos, ¿no? Dicha amenaza a la cual podríamos estar expuestos, pues obviamente corremos el riesgo de que perdamos información, de accesibilidad, de conectividad, etcétera. Y además, si eso no lo solucionamos, pues a lo largo o a la larga se va a convertir en un problema. De ahí también viene el término gestión de problemas. No solamente es gestión de amenazas, no solamente es gestión de riesgos, sino también ver el tema de gestión de problemas. Y eso también es otro punto que abarca dentro de la gestión. Muy bien, entonces a esto se refiere, ¿no?
Dice, sin embargo, las conversaciones frecuentes sobre con qué están cómodos los gerentes o los seniors y los jefes, estos promueven, dice, la conciencia en el tema de riesgos, ¿no? Sobre todo en todas las líneas del negocio, es decir, en todas las áreas que tiene una empresa, que tiene una organización. El punto 3 habla acerca de hacer funcionar la gestión de riesgos, es decir, que lo que nosotros identifiquemos como activos, como amenazas y como riesgos, tenemos que esa identificación y clasificación de riesgos que podría darse en una tabla de riesgos donde se enumere el riesgo y se tipifique, tenemos que hacer que dicha gestión funcione. A eso se refiere. Dice, la gestión de riesgos se divide en 3 áreas distintas. Vamos a ver cuáles son. La primera de ellas es, dice, a nivel estratégica, a nivel táctica y a nivel operativo. Entonces, la gestión de riesgos se divide básicamente en 3 áreas, ¿ya? A nivel estratégico, a nivel táctico y a nivel operativo. A medida, dice, que una empresa se traslada hacia un enfoque basado en riesgos, se puede explotar plataformas de evaluación, básicamente para trabajar, ¿no? Y sobre todo crear perfiles de riesgo y asociarlos con proveedores para realizar una evaluación de los riesgos. Es decir, los riesgos no solamente hay que identificarlos, sino también hay que evaluarlos. Profesor, tengo una pregunta. Cuando usted habla de evaluación de riesgos, ¿a qué se refiere? La evaluación del riesgo significa determinar la probabilidad y el impacto de que ocurra dicho riesgo. ¿Cuál es la probabilidad, dime tú, de que ese riesgo que tú has identificado ocurra? Es una probabilidad muy alta, es una probabilidad media, es una probabilidad baja, muy baja. Entonces, ese análisis que tú vas a hacer de evaluación de tu riesgo es eso. Es determinar, básicamente la evaluación de riesgo consiste en eso, en determinar la probabilidad y el impacto de dicho riesgo que ocurra dentro de la empresa. ¿Cuál es el impacto que generaría el riesgo número 1 que has identificado dentro de la empresa? Ah, profesor, es un impacto alto, un impacto medio, un impacto bajo. Eso lo vas a tener que determinar tú. Y de repente Ramírez dirá, profesor, ¿cómo? ¿Cómo que cómo? Lo vas a hacer pues porque tú trabajas en el área de sistemas. Tú sabes lo que tienes. Tú sabes cuáles son tus equipos. Tú has hecho tu análisis FODA. Tú sabes tu área o la empresa en qué cosa es fuerte a nivel tecnológico. Y tú también conoces cuáles son las debilidades. Profesor, una debilidad que tenemos es que no tenemos pues software, digamos, de antivirus. Tenemos de repente, ¿cómo se llama? Por ahora no hay pues una licencia de software que se haya adquirido en cuanto a antivirus, de repente no existe. Entonces, ahí tienes tú un punto débil, ¿no? ¿Cómo pretendes tú de que no corras el riesgo de infección de tus equipos si no tienes un sistema de análisis, ¿no? De ejecución en línea sobre malwares? Entonces, tienen que tener naturalmente pues un antivirus, ¿ok? Y seguramente también alguna herramienta adicional, ¿no? De repente de anti-spywares o alguna otra herramienta complementaria al antivirus que te permita también escanear o revisar tu red, el tráfico de la red, ver qué paquetes de datos están, digamos, distribuyéndose dentro de la red, qué usuarios son los que están conectados. A todas estas cositas las tenemos que ir considerando. Entonces, ¿quién va a evaluar mejor el riesgo? ¿Quién trabaja en la empresa o quien viene de afuera a hacer una evaluación? Respuesta. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién conoce mejor la empresa? ¿Los que trabajan en el área de sistemas día a día o un consultor externo que viene recién a enterarse de qué cosa es lo que tiene la empresa? Obviamente la respuesta va a ser que quienes van a conocer mejor su infraestructura tecnológica es quienes trabajan dentro de la organización, pues el personal del área de sistemas. Ellos saben
cuáles son sus fortalezas, ellos saben cuáles son sus debilidades, ellos saben cuáles son los riesgos que están expuestos, cuáles son las amenazas a los cuales constantemente siempre se dan dentro de la organización, y ellos también saben de qué manera lo solucionan. No de repente una solución, digamos, radical, ¿no? Sino son soluciones temporales que ejecutan, que realizan para salir del paso. Y ya, pues el usuario al menos sigue avanzando con sus operaciones, pero no es la mejor gestión. Entonces hay que, de cierta manera, si queremos mejorar, si queremos aplicar, pues, DM, ciclo de calidad, etcétera, pues tenemos que hacer gestión. Y una de ellas es, como dijo Murrugarra al inicio de nuestra clase, que ya no está, es básicamente, sí está Murrugarra, es básicamente tener un PETI, ¿no? Murrugarra nos comentaba y decía, profesor, toda área de sistemas pues debe tener un plan estratégico de tecnologías de la información. No solamente ese PETI tiene que estar enfocado al cambio de equipos, de tecnologías, adquisición de licencias, sino que dentro de ese plan estratégico de TI también puedo considerar justamente estos temas: gestión de riesgos, políticas de seguridad, normas de seguridad, gestión de amenazas. Puedo hacer un PETI integral que tenga no solamente la fase de adquisición, de renovación de equipos, de renovación a nivel de infraestructura tecnológica, sugerencias, etcétera, sino también proponer cambios e incluso complementarlo con otros manuales, como por ejemplo otros documentos, como es el plan de contingencia. ¿Cómo creen ustedes que sale un plan de contingencia? Pues sale de esto, haciendo gestión de riesgos, haciendo gestión de servicios, ¿no? El plan de continuidad de negocio, pues eso está enfocado básicamente a desastres. Es otro tipo de documento, pero también debería de una empresa tener. Entonces, en conclusión, toda empresa debe manejar ciertos documentos que son claves para llevar a cabo su gestión de la mejor manera. A nivel de empresa, por ejemplo, existe lo que se llama el PEE, Plan Estratégico Empresarial, ¿no? Entonces, toda empresa tiene que tener un PEE, un Plan Estratégico Empresarial, y un área de sistemas debería, por lo menos, tener un plan de contingencia estructurado, documentado, aunque sea de 10 páginas, por último, pero lo debe de tener. Profesor, pero ese plan de contingencia lo podemos mejorar en el tiempo. Claro que sí. Como yo siempre digo, no hay peor gestión que la que no se hace. ¿Estamos? De repente tú recién asumiste el cargo del área de sistemas, recién estás incursionando en lo que es gestión. Recién, profesor, me han nombrado jefe de soporte técnico. Ok, por algo se empieza. Pero mi visión es apuntar a ser jefe del área de sistemas, porque el departamento de soporte es un área de apoyo o es un área que está, digamos, bajo el mando del área de sistemas, pero yo apunto a ese cargo. Ok, entonces va a depender de cómo tú te desenvuelvas dentro del área de soporte, cómo sea tu gestión, y si logras dar, digamos, ciertos destellos, por así decirlo, de tu gestión, o sea, haces sentir tu presencia dentro de la empresa, te miran las otras áreas de que existes como empleado, como responsable de área, créeme que en algún momento, cuando la plaza esté disponible, pues te la van a dar, porque van a decir, mira, yo confío en este señor porque efectivamente cuando estuvo a cargo del área de soporte, siempre hacía él sus planes de mantenimiento, venía periódicamente, semanalmente, hacían mantenimiento de los equipos a nivel de hardware, a nivel físico, a nivel lógico, estaba pendiente de la red, estaba pendiente del cableado, o sea, se ha notado su gestión. Entonces, cuando de repente por ahí se enteran de que van a asumir el cargo o va a asumir el cargo del área de sistemas, pues la gente probablemente lo vaya a apoyar y van a estar contentos, porque si se ha hecho su gestión de soporte, imagínate, como jefe de sistemas va a poder de repente tener más capacidad de gestión, va a poder disponer de mayores recursos. Entonces, valdría la pena que él asuma. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque obviamente han visto tu gestión. ¿Ya? Entonces, la gestión de riesgos, lo que debemos hacer, dice, es hacer funcionar justamente la gestión de riesgos. Y para eso, pues hay que hacer básicamente un análisis, ¿no? De cuáles serían estos principales riesgos. Y esta gestión debe estar enfocada, dice, a nivel estratégico, a nivel táctico y a nivel operativo.
A medida que una empresa se traslada hacia un enfoque basado en riesgos, puede explorar plataformas de evaluación, porque también hay sistemas que te permiten llevar toda la gestión de riesgos. Hay sistemas que la empresa puede adquirir, incluso podemos hacer que la empresa adquiera, compre estos sistemas de gestión de riesgos y hacer toda la gestión a través de esa plataforma. Y de cierta manera también nos ayuda a nuestra gestión propia. Si no, habrá que desarrollar de forma mucho más personalizada un sistema, por ejemplo, en Helpdesk, un sistema que no solamente canalice las incidencias que se dan dentro de la empresa y que esas incidencias podrían, digamos, conllevar a ciertos riesgos o a ciertas amenazas, y también mediante ese sistema nosotros podemos asignar al personal quien va a tratar dicha incidencia. Entonces, eso al final, la información que se genere con ese sistema va a ser enriquecedor para nuestra área también, porque vamos a poder mejorar en el tiempo lo que hayamos identificado como incidencia, como amenaza o como riesgo. Siguiente punto, exploración de las nuevas herramientas y metodologías de evaluación de riesgos. Dice, los equipos de seguridad están adoptando varios marcos de gobierno y de control. Está claro que los miembros están utilizando una combinación de controles y marcos en lugar de depender de uno solo o de un solo marco, de un solo marco de gobierno de TI. Los marcos utilizados van a variar y esto va a depender más que todo de lo que la empresa quiera adoptar. Quieren adoptar, por ejemplo, una ISO 27000, quieren adoptar como marco de trabajo ITIL o quieren adoptar como marco de trabajo COVID, así, C-O-V-I-T, COVID. Hasta enfoques de repente híbridos, es decir, un enfoque donde apliquen ITIL y también COVID. ¿Estamos? Esto va a ser básicamente según las necesidades de la empresa. Y acuérdate que existen empresas y empresas. Hay empresas pequeñas, hay empresas medianas y hay empresas grandes. Obviamente, la gestión de riesgos, la gestión de seguridad informática, la gestión en servicios informáticos no va a ser la misma. No puedo yo pretender hacer una gestión de servicios informáticos de una empresa que tiene un solo local, una sola sede, a una empresa que de repente tiene 7, 8 locales. Estamos hablando ya de un corporativo. La gestión, los recursos, obviamente van a ser mayores. Los marcos se están volviendo la herramienta estratégica de elección para evaluar riesgos, para priorizar también las amenazas y para asegurar su proceso en la inversión y de la comunicación para las iniciativas de seguridad más urgentes. ¿A qué se refiere con esto, profesor? Pues cuando hablábamos de los marcos, estábamos hablando de ITIL, de COVID, de ISO 27000, 27001. Y claro, se están volviendo, obviamente, esos marcos, dice, una herramienta estratégica para las empresas. ¿Para qué? Para que justamente puedan evaluar riesgos, puedan hacer una evaluación de lo que deben de priorizar y de las amenazas que quizás deban de atender, ¿no? Y de cierta manera, lo que se busca es asegurar el progreso de la inversión, porque obviamente cuando hablamos de tecnología implica también gasto para la empresa. Entonces, aquí también va a haber un proceso de inversión. Y obviamente dice de la comunicación para las iniciativas en lo que es también seguridad, que se consideren más urgentes. Entonces, si nunca en la empresa han tocado el tema de seguridad informática, quizás es hora de hacer una evaluación y decir, oye, ¿qué pasaría si atacan el servidor de la base de datos? ¿Qué pasaría si detienen los servicios de comunicación de la empresa? Entonces, ¿cómo salimos de esa situación? Hemos considerado el tema de seguridad, hemos considerado el tema de seguridad informática, está dentro de las políticas de la empresa invertir en seguridad, ¿no? Habrá que adquirir nuevas herramientas de software, nuevos anti-malware o en este caso, antivirus, anti-spams, etcétera,
Entonces, pues habrá que hacer una evaluación también de ello, ¿no? Siguiente, transformación del programa de seguridad. IBM dice, resaltó 10 prácticas esenciales para lograr una postura más fuerte en cuanto a seguridad. La empresa IBM, al parecer, determinó, identificó 10 prácticas básicas, primordiales, necesarias, que deben aplicarse para el tema de seguridad. Estas prácticas, dice, están en un nivel de madurez, ¿no? Va a estar en un nivel de madurez según la evaluación que hagamos sobre dichas prácticas, ¿no? A ver, vamos a ver. Primero dice, construya una cultura consciente de los riesgos y un sistema de gestión. Entonces, lo que debemos hacer básicamente en una empresa es concientizar a los usuarios, ¿no? Sobre cuáles serían los principales riesgos en lo que es el tema de seguridad informática o en lo que es el tema de, básicamente, de seguridad en infraestructura y el tema también de gestión, si es que se necesita o se requiere de un sistema también de gestión. El punto 2 hace referencia a lo siguiente, dice, establezca operaciones inteligentes de seguridad y una respuesta rápida a amenazas. ¿A qué se refiere con esto? Pues naturalmente, frente a cualquier riesgo, debe de existir una operación inteligente de seguridad. Y lo más importante, dice, una respuesta frente a una amenaza. ¿Qué significa? Significa que frente a cualquier riesgo que se ha presentado dentro de la empresa, pues naturalmente, si ese riesgo afecta la seguridad de la información, la seguridad informática, pues tenemos que tener un plan de respuesta. Oye, ha pasado esto, ¿qué hacemos? Inmediatamente, ¿no? Según tu gestión de servicios informáticos, según tu gestión de riesgos, ¿qué cosa deberemos de hacer? ¿Cuál es el plan de respuesta frente a ese riesgo, frente a esas amenazas que se están presentando pues, dentro de la organización? Tercer punto, dice, garantice la colaboración en un lugar de trabajo. Es importante que siempre se trabaje en equipo. Entonces, esto es un tema obviamente ya cultural, ¿no? Dentro de la organización, si existe la cultura de integración, de sinergia entre los empleados, entre los colaboradores, donde efectivamente pues trabajan en equipo, pues en buena hora. Cuarto punto, desarrolle productos ricos en seguridad. ¿A qué se refiere con esto, profesor, de desarrollar productos ricos en seguridad? Si es que la empresa cuenta con un área de sistemas, es decir, contamos con desarrolladores, con analistas de sistemas, con DBAs, ¿no? Los famosos Database Administrators, los famosos administradores de base de datos, estos desarrolladores que de repente ya se están capacitando pues en Python, en C#, en Java. ¿Por qué tenemos que, profesor, comprar un nuevo sistema informático cuando nosotros mismos de repente podemos desarrollar un sistema que nos permita llevar a cabo pues toda la gestión de incidencias y podamos nosotros tener almacenado toda esta información para la empresa? Entonces, bueno, si hay un equipo de desarrolladores con el cual pues se puedan desarrollar algún sistema que tenga que atender justamente el tema de seguridad, enhorabuena. Quinto, gestione las tecnologías de la información de manera higiénica. Profesor, ¿qué se refiere eso de forma higiénica? Ya, ok. Este punto hace referencia, y es una práctica, jóvenes, que se daba en el tema presencial, de que a veces el usuario tenía la mala costumbre de tomarse el famoso break dentro de la oficina. Y llevaba pues galletas, llevaba gaseosa, llevaba todo lo que quería comer y terminaba comiendo frente al computador. Y obviamente pues la galleta genera, ¿no? Estos, ¿cómo te puedo decir? Estos residuos que a veces terminan quedándose encima del teclado, ¿no? Entonces comen con su mano y no se limpian y a veces están tecleando, están conversando, están con el mouse y terminan ensuciando también los equipos. Alguien dirá, bueno, profesor, pero una galleta que cayó un poquito en el teclado, eso no afecta.
Eso repítelo periódicamente, créeme que en 2 o 3 meses esas teclas van a dejar de funcionar. El teclado, hay teclas que se pegan en el teclado, sobre todo en los equipos de tipo desktop. En una laptop pues ni hablar, ¿no? El teclado es mucho más sensible. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Gestione las TI de manera higiénica. De una u otra manera también hay que concientizar a los usuarios y prohibirles, pues, ¿no? Por ejemplo, que coman, digamos, o ingresen a las oficinas con alimentos y terminen, pues, comiendo encima de los equipos, ¿no? Porque al final los deterioran. ¿Y quién crees tú que va a ser el responsable de hacer el mantenimiento del equipo a nivel de hardware? Pues ustedes, los que están en el área de sistemas, ¿no? Porque el usuario va a decir, bueno, el teclado no funciona, presiona la tecla J y no me hace caso, la X está pegada, y en fin, te va a reportar una serie de incidencias. Entonces, de repente tú ves y dices, uy, caramba, esto quiere un mantenimiento. Pues tendrás que destapar, ¿no? Todas las teclas y empezar a limpiar o hacerle su mantenimiento que corresponde. Entonces, a eso un poco se refiere con que debemos de saber gestionar nuestras tecnologías de información, nuestro hardware, de una manera higiénica, de una manera adecuada, ¿no? Sobre todo en lo que es tema de manipulación. Punto 6. Cree una red rica en seguridad y resistente. ¿A qué se refiere, profesor, con este punto que dice una red rica en seguridad y resistente? Pues como en toda red LAN, en toda red local de una empresa, tú sabrás que los usuarios necesitan tener acceso a la nube, necesitan tener acceso a internet. Y a veces hay usuarios que obviamente les gustan visitar algunas páginas que no debería de visitar, ¿no? Como por ejemplo, voy a usar este término, páginas de contenido explícito, ya tú me sabrás entender. Y a veces en esas páginas que visitan existen los famosos malware, los famosos gusanos, troyanos y estos virus que a veces se terminan, digamos, descargando e instalando en el computador. Y sucede porque simplemente el usuario, de forma irresponsable, se puso a descargar de repente algún video, algún archivo, qué sé yo, de una página que no debería de ingresar, está en su rato de ocio, y el video no viene solo, viene acompañado de un malware, de un virus, y termina al final infectando el equipo. Trabajo para la gente del área de sistemas. Entonces, porque obviamente después hay que desinfectar los equipos. Entonces, cuando hablan pues de una red rica en seguridad, la recomendación quizás aquí sería de repente implementar un servidor proxy. Oye, pero no te hagas problema, implementate un servidor proxy y bloquea mediante el servidor proxy todas aquellas páginas que estos señores no deberían ingresar dentro del horario de trabajo. Porque de repente por ahí está, pues, no sé, está Miguel, por ahí está Ángel, por ahí está Carmen, que le gusta, pues, ingresar al Facebook, que le gusta estar en el Instagram, que le gusta estar en YouTube, o que le gusta de repente estar en Twitter. Y está, pues, haciendo, ¿no? Con una ventana en la red social y con otra ventana atendiendo el trabajo. Pasa, a veces pasa. O le gusta, o es el típico usuario que le gusta descargar videos, ¿no? Porque no quiere jalar el ancho de banda de su casa. Y bueno, pues estoy hablando en el ejemplo del tema presencial. A veces hay algunos que les gusta descargar todo el material en el trabajo y luego llevan su disco duro, llevan de repente su pendrive y se terminan llevando todo lo que han descargado para que lo vean en casa. O bueno, pasaba, ¿no? En la modalidad presencial a veces pasaba. Entonces, este punto habla de eso, ¿no? El hecho de crear, pues, una red rica en seguridad, implementa un servidor proxy, con eso te evitas problemas de que ingresen a ciertas páginas que no deberían ingresar. Y cuando dice que sea resistente es porque está hablando de que sea resistente en el tema de acceso, de ataque, de vulnerabilidad. Por ejemplo, implementa firewalls, ¿no? Como medida de seguridad dentro de tu red, puedes diseñar tu propia red a medida de qué tipo de restricciones quieres tú hacer, se puede configurar, ¿no? Entonces, ese punto habla básicamente acerca de ello. Punto 7. Aborde la complejidad de la seguridad en la nube. Aquí ese es un punto bien importante. Nos habla de la seguridad en la nube. ¿Qué se refiere con esto, profesor? Básicamente, cuando una empresa maneja sistemas de información y existe un database, es decir, cuentan con una base de datos,
Lo ideal es que los backups, las copias de seguridad, no se queden de forma física, jóvenes, en el servidor. Lo peor que tú puedes hacer como parte de tu gestión de servicios informáticos es que digan, no, profesor, pero yo estoy, caramba, nosotros, si nos atacan el servidor no hay problema. Si alguien entra al servidor mediante la técnica de SQL Injection y dice Druid Database, no problem, nosotros tenemos backups. ¿Y en dónde están? En el disco C. Y si se meten al disco C, buscan la carpeta backups y eliminan todos tus backups. ¿Qué sucede con tu información? ¿Te das cuenta? Entonces, lo mejor quizás es que estos backups, estas copias de seguridad, se envíen a un lugar remoto. Esto es lo que vendría a ser el servidor remoto. Un servidor que esté en otro lugar, obviamente con su dirección IP y como corresponde, y poder enviar ahí de repente las copias, los backups. O si es que la empresa ya quiere dar un gran salto en el tema tecnológico, de repente contratar a estas empresas como son Google o Microsoft, y a través de Cloud Computing, no sé si han escuchado Cloud Computing, computación en la nube, uno paga un servicio, o sea, la empresa pagaría el servicio de Cloud Computing a Google o en este caso a Microsoft, y ellos se encargarían justamente del almacenamiento de la información, de su información en la nube. ¿No? Entonces, a eso se refiere cuando dice aborde la complejidad de la seguridad de la nube y también el tema de la virtualización. 8. Gestione el cumplimiento de seguridad en una tercera parte. ¿Qué se refiere con esto? Debemos, dice, de gestionar el cumplimiento de seguridad en una tercera parte. Es decir, el tema de la seguridad debe tener fases. Una primera fase debe ser de repente el tema de identificación de activos, identificación de riesgos, amenazas, ¿no? Ver de repente cuál va a ser nuestro plan de operatividad, nuestro plan de contingencia, ¿estamos? Entonces, pero esto lo vamos a hacer por fases, por partes, ¿no? Entonces, a eso también se refiere. Punto 9. Punto 9. Garantice la seguridad y la privacidad de la información. Claro, obviamente si nosotros trabajamos en el área de sistemas, tenemos que garantizar el tema de la seguridad y la privacidad de la información. Sí, profesor, si el activo más valioso de una empresa es, en este caso, su información, pues tú tienes que ver la manera de que esa información que existe dentro de la organización, estoy hablando a nivel digital, pues no se filtre, no salga dentro de los límites de la empresa, porque es información confidencial. Un ejemplo, los contratos, las planillas de pago, o la relación de clientes, o quizás los productos que tienen en almacén. Es información sensible e importante quizás para la organización. No puede salir la lista de la cartera de clientes, no puede caer en manos de la competencia, ni hablar. Eso no se podría dar. Y si se da, hay un responsable. ¿Y quiénes son? Son esta gente de sistemas que no hace su trabajo, no pone medidas de seguridad, en fin, y lograron filtrar la información. Entonces también, por alguna u otra manera, también va a recaer eso dentro de nuestra responsabilidad. 10. Gestione el ciclo de vida de la identidad digital. Antes de pasar al punto 10, en el punto 9, me olvidé hablar de algo importante. Cuando hablamos de la seguridad, jóvenes, de la información, cuando está a cargo del área de sistemas, no solamente es la información a nivel digital, sino también es la información física. Hay empresas donde toda su información están en ficheros, están en documentos, están encarpetados. Esa información no debe de salir de la empresa. No cualquiera debe tener acceso al data center. No cualquiera debe tener acceso al área de sistemas. Profesor, usted está hablando ahí de seguridad física, por ejemplo. ¿Qué medidas de seguridad a nivel física estás implementando en la empresa para ver quién ingresa a qué área? ¿A qué hora ingresó? ¿Para qué ingresó? ¿Qué información sacó? ¿O qué llevó? Imagínate que alguien entre a un área y se termine llevando una laptop. Se robaron una laptop. ¿De quién es responsabilidad? ¿Te das cuenta? Alguien dirá, no, pues eso es el vigilante, pues, profesor, porque el vigilante le pagan, ¿no? Debió de verificar. El
En las laptops, por ejemplo, ¿no? Hay unos dispositivos que se pueden colocar en la laptop para que no se lleven. Es una especie de clave, ¿no? Es como una cadena, por así decirlo, y se conecta al equipo y tiene ahí un código, ¿no? Una clavecita, una llave, un candadito, por así decirlo. O sea, también a veces no consideramos eso, pero sí, también la seguridad física, ¿no? Que se nos roben los equipos o ver quién ingresa a la empresa. Entonces, profesor, como medida de seguridad física, podría decir de repente Ramírez o de repente Tufiño, ¿no? Profesor, implementar un sistema de videovigilancia mediante cámaras IP. Muy bien, esa es una muy buena medida. Implementar un sistema de videovigilancia mediante cámaras IP. De esa manera tenemos monitoreado todas las áreas, toda la infraestructura, dependiendo en dónde vamos a ubicar las principales cámaras, para que den seguimiento, ¿no? al local, ¿no? A la sede. Eso también podría ser una medida, ¿no? Muy bien, el punto 10 habla del ciclo de vida de la identidad digital. ¿A qué se refiere con esto? Pues obviamente en las empresas generalmente necesitamos a veces identificar a los empleados, ¿no? Anteriormente se usaban mucho los famosos photocheck, ¿no? Ponían la foto y ya está. Esa es una forma, profesor, de identificar, por ejemplo, a un usuario. Sí, pero no es la más efectiva. No es la más efectiva, ¿no? Vamos a suponer que esta persona pues se parece, ¿no? Físicamente, tiene un parecido y bueno, clonaron pues la tarjeta de ingreso, pusieron los mismos apellidos, qué sé yo, y eso no me garantiza, un photocheck no me garantiza la identidad de dicha persona, ¿no? Entonces, de repente podríamos implementar un sistema de seguridad de lectura biométrica, es decir, de lectura de huella digital. Cuando viene un empleado y quiere acceder, ¿no? A en la puerta de ingreso, quiere acceder a la empresa, pues está obligado a que haga de repente una validación o reconocimiento de su identidad, ¿no? Podría ser. Y que en pantalla, en el sistema, pues le muestre, ¿no? Sus apellidos, sus nombres, su fotografía, y el personal de seguridad pues pueda verificar, ¿no? A ver, ¿es quien dice ser? Sí. Ok, perfecto. Pase usted, tenga acceso. Entonces, también podría ser una medida, ¿no? de identificación. O por reconocimiento de iris, ¿no? Y esa es otra cosa, pues, ¿no? Reconocimiento de iris, es decir, lectura del iris del ojo para que pueda ingresar, ¿no? a las instalaciones de la empresa o a alguna determinada área, de repente, donde no cualquiera puede ingresar. Pues hay que tener cierta identidad digital como usuario dentro de la organización. Muy bien, debemos, dice, alinear lo anterior con un modelo de madurez que ofrezca pues una evaluación prescriptiva de la empresa frente a las mejores prácticas. Los servicios de seguridad ayudan a los clientes a optimizar su programa de seguridad con habilidades para abordar riesgos modernos. Las empresas pueden acceder a las habilidades correctas, reducir la complejidad, obtener acceso, dice, a la inteligencia de amenaza global, construir incluso sistemas conectados, seguros y modernizar los programas de seguridad existentes a las personas y sobre todo los procesos y la tecnología de consultoría en gestión de riesgos y también en servicios de gestión y sistemas de integración. En IBM, este servicio se construye sobre 6 competencias. ¿Cuáles son esas 6 competencias? Son las que tenemos en pantalla. Estrategia en seguridad, riesgo y cumplimiento, inteligencia en seguridad y operaciones, respuesta y evaluación de ciberseguridad, gestión de identidades y de accesos, seguridad de la información y de aplicaciones, y seguridad de la infraestructura y de los famosos endpoints. Cuando hablamos de estrategia en seguridad de riesgo y cumplimiento, tiene que ver con el gobierno automatizado, tiene que ver con programas de riesgo y cumplimiento,
En inteligencia, en seguridad y operaciones, tiene que ver con construir, gestionar operaciones de seguridad y centros de fusión también de seguridad. También tiene que ver con una respuesta y una evaluación de ciberseguridad. Establecer pues una evaluación de seguridad robusta en programas de gestión de incidentes, así como también en el caso de gestión de identidades y de accesos, pues se debe de modernizar la gestión de identidades y de accesos para la era de la nube, de la internet y sobre todo de los dispositivos móviles. Finalmente, dice la seguridad de la información y de aplicaciones, pues tiene que ver con desplegar ciertos programas de protección de información que sean crítica y establecer pues a la seguridad de aplicaciones a lo largo del ciclo de vida. La seguridad de la infraestructura y de los famosos endpoints tiene que ver con redefinir las soluciones para la infraestructura y los endpoints con redes seguras definidas, dice, por un software. Es decir, debemos aquí de considerar también, ¿no?, el uso de algún programa, ¿no?, que de cierta manera nos brinde pues el tema de acceso y de seguridad a estos sistemas de información. Bien, jóvenes, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna consulta con respecto a lo que hemos ido explicando. Si hay, por favor, una pregunta, me lo trasladan, o quizás algún aporte o algún comentario para ya ir dando por finalizada nuestra transmisión el día de hoy. Preguntas. ¿Estamos claros? Todo claro. Ya. Ok. Bien, jóvenes. Ok, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente fin de semana y conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau.